Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de que me recibas con este Cigala y con esta pieza que es tristísima, pero que en él, pues pura alegría, ¿no? Sale como pura alegría de estar cantando, es una cosa Sí, increíble. sí, Bueno, ese es el Cigala, sí. ese es tremendo. Bueno, pues Joaquín, estamos todos muy pendientes de lo de García Luna, pero la verdad es que no se acaba de aclarar qué es lo que va a salir de ahí. Y mientras tanto, yo quería volver a cosas como más sólidas, aunque no sean muy gratas, tuve oportunidad de revisar unas notas sobre el sector energético mexicano y cómo se están comportando Pemex y la CFE. Y la verdad es que es uno de las zonas pues de fracaso mayor de la política económica de este gobierno. Y como que no hablamos de eso porque parece no tener que ver con nuestra vida cotidiana, no parece tener que ver con algo que nos afecte, pero la verdad es que es una administración muy pobre, de un patrimonio enorme, que está empezando a presentar algunos rasgos catastróficos en términos de su mala gestión. Eh, para empezar con Pemex, tiene la gran ventaja de que está muy alto el precio del petróleo y entonces, bueno, le va muy bien, pero la verdad es que respecto de lo que se propuso Pemex, lo que se propuso el presidente López Obrador con Pemex, al empezar este gobierno, Pemex estaba produciendo 1.600.000 barriles. La meta del gobierno no era muy ambiciosa. Querían en los 6 años siguientes subir esa producción 800.000 barriles, es decir, llegar a los 2.600.000 barriles. Bueno, pues no han subido. La producción. En el año 22 produjeron pues lo mismo que en 2018, es decir, 2.600.000 barriles. 1.600.000. 1.600.000 barriles, 1.622.000. Entonces, la situación es que Pemex este año, el año pasado ganó dinero, pero ha perdido dinero en los 3 anteriores. Y entonces está en una situación en la que debe el doble de lo que tiene, el doble de sus activos. Y mira los activos de Pemex, ¿no? Entonces, debe casi 4 billones de pesos y su patrimonio es de 2.320.000.000.000. O sea, está en una situación, pues, de quiebra técnica. Y la Comisión Federal de Electricidad, pues, perdió el año pasado 50.000 millones de pesos, más de 50.000 millones de pesos, porque la cifra que tengo es al tercer trimestre del año. 50.700 millones de pesos. Ya ha perdido cada año desde 2018. De manera que tiene un crecimiento de su deuda para poder pagar todo lo que pierde, pues tuvo un crecimiento de su deuda gigantesco en el año pasado, de hasta 460.000 millones de pesos. O sea, es una empresa que está camino de la quiebra o en la quiebra operativa, si no es que recibe la ayuda del gobierno y se endeuda más. ¿Qué es lo trágico de esta situación? Que esta misma empresa que ha perdido tanto dinero en estos años, en el último año, antes de este gobierno, era una empresa que ganaba más de 100.000 millones de pesos al año. Entonces, tomaron una empresa eléctrica que ganaba 100.000 millones de pesos al año y la han convertido en una empresa que pierde cantidades alucinantes de dinero. Claro, la gente, Joaquín, no pone la mirada en esto, no es fácil ver estas cifras, no es fácil saber qué significan para la vida diaria de cada quien.
pero lo que te quiero decir es que en estas empresas se están perdiendo en este año una cantidades equivalentes al total de lo que el gobierno federal le da a los programas sociales y en particular al programa de los adultos mayores. Entonces, quizá una manera interesante de pensar las cosas desde el punto de vista social es ¿por qué en lugar de invertirle dinero a estas empresas que pierden, no convertir ese dinero en programas sociales, en dinero que llega a la gente? Pemex y CFE se están comiendo una cantidad gigantesca de dinero que podría servir para una política social de mucha más intensidad y de mucho más beneficio para los mexicanos que la que tenemos. Aparentemente no nos afecta, pero la verdad es que desvía recursos hacia pozos sin fondo de improductividad. Pemex menos porque tiene la ventaja de que su producto pues, vale mucho en el mercado. El petróleo pues, está muy alto. Pero la verdad es que si le añades a Pemex como costos lo que está costando la refinería de Dos Bocas, que yo no sé en qué cantidades va, es una verdadera aspiradora de dinero, de recursos públicos y de deuda pública. Bueno, para un gobierno preocupado, como dice estarlo el gobierno del presidente López Obrador, quizá valdría la pena una reconsideración de si no sería mejor redirigir todo ese esfuerzo financiero a la política social en lugar de a esta política energética, pues de tan malos resultados, para decirlo de una manera suave. Pues eso ya. Pues mira, no le dices al presidente porque para él es fundamental sus programas sociales, pero también es fundamental lo que llama sus obras insignia. El aeropuerto Sí. Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y por supuesto el Tren Maya, y además se dan luego unos plazos fatales, ¿sí? Fatales, Claro. no que sean malos o buenos, que no son inevitables. Por ejemplo, que el 1 de julio empiezan a producir petróleo en Dos Bocas, a refinar. Y segundo, Bueno, sí. sí, Está bien. que en diciembre inaugura el Tren Maya completo, los 1.554 kilómetros. Está bien. Está bien. La pregunta es, ¿por qué no mejor ese dinero en la política social y en manos de la gente que en estas obras que estamos viendo? Bueno, a la CFE perder dinero a manos llenas, a Pemex no producir lo que decía que iba a producir y deber mucho más de lo que tiene. Y el AIFA pues no tiene vuelos, el Tren Maya pues no existe, Dos Bocas pues no existe, claro, empezará a existir el 1 de junio, pero una vez que empiece a existir, eso a la gente ¿qué? ¿Por qué no todo ese dinero haberlo metido a la política social y dárselo a los mexicanos en lugar de las obras insignia que como vemos y a los proyectos prioritarios energéticos que como vemos están siendo muy malas inversiones e inversiones que no le representan nada a la gente, más que la derrama que se da con los empleos que se generan, con las obras, etcétera. Pero la verdad es que es una cantidad gigantesca de dinero que empleada en la política social podría, eso sí, es así ser una transformación muy importante en el ámbito de la política social y de la responsabilidad del gobierno frente a la desigualdad y la pobreza de México. Creo. Bien, pues ya no. Ahí están las cifras, no se dará de más. Ahí están las cifras. El que piense que no le afecta que se gaste ese dinero en el CFE, nomás que piense si le beneficiaría que se lo invirtieran en educación, en salud y en programas sociales. Pues sí. En fin, querido Héctor, pues además esto ya es un hecho consumado que va a seguir creciendo, pero consumado. Te mando un abrazo. Sí. Un gran abrazo, Joaquín. Estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves.